Esto no lo sabías. Gemelos desconocidos con vidas idénticas. Los hermanos gemelos, Jim Lewis y Jim Springer, fueron separados al nacer y terminaron en distintos hogares de adopción. Sin saber nada el uno del otro, ambas familias llamaron James a los muchachos. Los dos crecieron sin conocerse, pero aún así los dos terminaron siendo policías. Y además ambos destacaron en habilidades de mecánica y carpintería. Los dos se casaron con mujeres llamadas Linda. Los dos tuvieron hijos. Los dos tuvieron un hijo al quien llamaron James Alan. La única diferencia es que uno de los dos se escribe con doble L. Ambos hermanos gemelos se divorciaron de sus esposas y volvieron a casarse con una mujer llamada Betty. Todo esto sin conocerse el uno al otro. Ambos tenían unas vidas muy parecidas. Además, los dos tenían un perro. Y sí, los dos se llamaban igual, Toy. No solo eso, al conocerse, descubrieron que ambos sufrían de dolores de cabeza por tensión e incluso descubrieron que fumaban la misma marca de cigarrillos. Eran dos personas llevando una vida casi idéntica. ¿Cómo demonios pudieron darse tantas coincidencias? La máquina de algodón de azúcar fue inventada por un dentista. Aunque hay muchas discusiones sobre su origen, el algodón de azúcar que se obtiene en hilos fue creado en 1897 por William Morrison y John Wharton, aunque ellos la llamaban máquina de hilo de hadas. Lo presentaron al público en la Feria Mundial de 1904. Morrison era un inventor entusiasta, además de dentista, y hasta fue presidente de la Asociación Dental del estado de Tennessee. La primera película, que trató de la historia del Titanic, llegó al cine solo 29 días después del hundimiento del Titanic y fue protagonizada por una actriz que sobrevivió al hundimiento. Después de pasar sus vacaciones en Italia, Dorothy Gibson, de 22 años, abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 para volver a su casa en Nueva York. Estaba jugando al bridge cuando el barco chocó con el iceberg y tuvo suerte de abordar el primer bote salvavidas. Una niña genio de 18 años, que escribía guiones, firmó un contrato millonario antes de que descubrieran que en realidad era una actriz de 32 años, que se hacía pasar por adolescente. Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, una actriz llamada Kimberly Kramer apareció en varias películas y programas de televisión, como Cambio de Hábito 2. Sin embargo, cuando cumplió 30, y tuvo problemas para conseguir papeles, se cambió el nombre a Riley Weston y dijo que había nacido en el 79 en vez de en el 66. Una diferencia bastante grande, pero gracias a su look juvenil y su estatura pudo disimularlo. Murieron tantos miembros del elenco de la película Poltergeist que creían que la película estaba maldita. La película Poltergeist trata de una familia que descubre que su casa está embrujada por fantasmas. Fue un éxito en 1982 y produjo 2 secuelas. Lamentablemente varios miembros del elenco, entre ellos 2 muy jóvenes, murieron durante el tiempo en el que se hizo esta trilogía. Apenas 5 meses después del estreno de la primera película, Dominic Dunne, de 22 años, quien interpretaba a la hija adolescente de la familia, fue trágicamente asesinada por su novio abusador. Luego, solo unos meses después del estreno de Poltergeist 2, Julian Beck, de 60 años, quien interpretaba a Kane en la película, falleció. Su coprotagonista, Will Sampson, de 53 años, murió 18 meses después. Finalmente, luego de que terminara la filmación de Poltergeist 3, Heather O'Rourke, de 12 años, quien interpretaba a la hija menor de la familia, murió inesperadamente de un muy raro paro cardíaco. La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El primer certamen fue en 1916, en Argentina. La última edición, en Brasil, fue la número 47. En 2011, el delantero uruguayo Diego Forlán se consagró campeón con su selección. Lo increíble es que anteriormente su padre, también llamado Diego Forlán, y su abuelo materno, Juan Carlos Corazzo, ya habían ganado la Copa, convirtiéndose en la única familia que tuvo 3 generaciones campeonas. Argentina tiene los 2 mejores récords. La mayor goleada en la historia de la Copa América, 12-0 a Ecuador en 1942, y es el único seleccionado en ganar un tricampeonato, 1945, 46 y 47. Esta es la 6ª edición disputada en Brasil y las 5 anteriores las había ganado Brasil. Hubo una guerra contra los gatos en Europa en el siglo XIII. El gato negro todavía está asociado con la brujería y algunas personas lo consideran un mal augurio. Pocos saben que esta tradición se remonta al siglo XIII, cuando el Papa Gregorio IX proclamó que los gatos eran ayudantes del diablo y que propagaban enfermedades en las ciudades. Como resultado, innumerables gatos fueron exterminados en todo el continente europeo. La ausencia de gatos, en consecuencia, condujo a un aumento masivo en la población de ratas, que como sabemos hoy fueron las portadoras de la peste bubónica, una de las epidemias mortales más grandes de la historia, que irónicamente comenzó después de esta purga de gatos.
Las gemelas Kian y Remy nacieron con 1 minuto de diferencia y tienen un distinto color de piel debido a una rara combinación de genes. Ambos padres tienen un padre negro y una madre blanca. El emperador romano Calígula es ampliamente conocido como un tirano loco, pero le gustaban mucho los animales. Según los informes, Calígula fue especialmente cuidadoso y protector de uno de sus caballos, a quien llamó Incitatus. Le hizo un pesebre de marfil para que durmiera en él, un collar con piedras preciosas y le dio un palacio lleno de sirvientes. Intentó convertirlo en un cónsul, pero no tuvo éxito. El periodo de existencia entre el tiranosaurio Rex y el estegosaurio es mayor que entre el tiranosaurio Rex y nosotros. El estegosaurio vagaba en la Tierra hace unos 150 millones de años y se extinguió hace 80 millones de años. El tiranosaurio Rex apareció hace 67 millones de años, por lo tanto entre ellos hay una diferencia de 13 millones de años contra 67 millones hasta nosotros. Los tenedores eran considerados sacrilegio. El tenedor es un invento chino que no se usó en Europa hasta el siglo XVI. Sin embargo, antes que la reina francesa, Catalina de Medici, los pusiera de moda, se les consideraba sacrilegios durante al menos 500 años, ya que se parecía a un tridente, signo del diablo, y ningún cristiano estaría de acuerdo en mantener un utensilio con esa forma en su casa. En un cine en Shanghái colocaron este póster cuando salió la película Thor 2. Lo que no saben es que este póster fue hecho por un fan. Un chico encontró esta pareja de ciervos y uno de ellos tenía una pelota atorada en la cabeza. Hay más posibles partidas de ajedrez que átomos en el universo. El número de partidas que pueden desarrollarse en un juego tan aparentemente simple como el ajedrez es más grande que un 1 seguido de 100.000 ceros, es decir, una cifra superior a todos los átomos del universo. Las posibles partidas son 10 elevado a la 100.000. De estas, 10 elevado a la 120 son partidas típicas, con una media de entre 30 y 40 movimientos. Para que se den una idea, solo hay 10 a la 15 cabellos en total en todas las cabezas del mundo. Hay 10 a la 23 granos de arena en el planeta Tierra y hay 10 a la 81 átomos en el universo. Imagínense lo que es 10 elevado a la 100.000. Me han preguntado mucho si es cierto que la palabra OK viene de la época de la Guerra de Secesión, cuando las tropas escribían en una pizarra el número de bajas. Si no había habido muertes, se ponía 0K, 0 kills, y de ahí proviene el OK. Pero al parecer no es cierto. Los jóvenes intelectuales de Boston, a principios del siglo XIX, usaban un código humorístico de frases abreviadas con errores ortográficos. Por ejemplo, all right se escribía OW, y aunque la mayoría de ellos pasaron de moda y jamás nadie se acordó de ellos, OK, o all correct, que significa todo correcto, persistió a lo largo de los años. No existen dos copos de nieves iguales. La forma que toman estos cristales de hielo a medida que se forman dependerá de muchísimos factores, como la temperatura, la humedad, la presión de aire. Esto hace que la probabilidad de que cada molécula de agua en ese copo de nieve se asiente exactamente en el mismo lugar sea extremadamente improbable. Es mucho más probable ser mordido por alguien de Nueva York que por un tiburón. Esto increíblemente es cierto, y hay un estudio del Museo de Florida que así lo demuestra. A las abejas les gusta el alcohol. Además, en proporción, ellas pueden beber el equivalente a que un humano tome 10 litros de vino. Algunos escritores de diccionarios ponen palabras falsas en sus publicaciones para saber si alguien los plagia. Por ejemplo, en el diccionario New Oxford American se pueden encontrar palabras que no son reales. Un científico que investigaba en Antártida, por alguna razón abrió su Tinder y terminó haciendo un match con una persona que estaba cerca. Él estaba en McMurdo y ella se encontraba a 45 minutos de distancia viajando en helicóptero. No sabemos cómo terminó la historia. Sal si puedes existe. Es una ciudad de Puebla. Solo tiene 178 habitantes. En realidad estaban de visita, pero para ahorrar dinero de impuestos, la mayoría de los tenis o zapatillas del estilo Converse tienen una capa de fieltro que hace que clasifiquen como sandalias en la aduana. El cambio de categoría de tenis a pantufla puede bajar los impuestos desde 37,5% a 3%. El meteorólogo australiano Clement Reich fue el primero en ponerle nombres a los huracanes y tormentas, y a veces lo hacía con los nombres de políticos que le caían mal. Tiene mucho sentido si lo pensás bien. También tomaba como referencia el alfabeto y personajes de la mitología griega. En la época en la que la reina Isabel I reinaba Inglaterra, las palabras nothing y occupy, nada y ocupar, eran consideradas groserías.
El hijo menor de Mick Jagger es más joven que su bisnieta Ezra. El bebé que tuvieron Mick Jagger y Melanie Hamrick nació en 2016. En cambio, la bisnieta de Mick Jagger nació 2 años antes. La pequeña es más grande que su tío abuelo. En un experimento matemático de una escuela secundaria, se descubrió que las galletas Oreo con doble relleno realmente no tienen doble relleno. Sin embargo, Nabisco, la compañía propietaria, declaró que la receta para el doble relleno sí tiene el doble de relleno que la Oreo común. Así que el tema sigue sin respuesta. En México y algunos países de habla hispana se le cambió el nombre a la película Cloudy with a Chance of Meatballs, lluvia de albóndigas, por lluvia de hamburguesas. No sabemos el porqué. Los globos inflables con formas de hombre están prohibidos en Houston, Estados Unidos. Se supone que son una distracción para los conductores, pero hay distracciones más alevosas realmente. La adicción a hacer bromas es una consecuencia patológica a algunos tipos de traumas. Uno de los primeros casos data del año 1929. Un paciente no podía dejar de hacer bromas, desde que un cirujano le hizo una operación para extraerle un tumor. Abraham Lincoln sabía pelear. De hecho, tiene un lugar en el Salón de la Fama de la Lucha Nacional en Estados Unidos. Los peces gota se ven como peces normales debajo del agua, pero se vuelven feos cuando se los saca a la superficie. Hugh Jackman desconocía la existencia de los lobeznos mientras se preparaba para su papel como lobezno. De hecho, pasó 2 semanas investigando lobos para su papel, hasta que el director le dijo que visitara un zoológico. La probabilidad de que en un vaso de agua exista una molécula que estuvo en el cuerpo de algún dinosaurio es prácticamente del 100%, y hay un informe de Tech Times que así lo demuestra. Los colibríes son las únicas aves que saben volar en reversa. Las bacterias que viven en tu cuerpo son 10 veces más que las células de las que estás formado. Las huellas dactilares de koalas no se pueden distinguir de las huellas dactilares humanas, ni siquiera usando un microscopio electrónico. Los tardígrados son las criaturas más resistentes del mundo, que pueden sobrevivir en condiciones de frío extremo, ebullición, radiación e incluso en el espacio. Las lombrices de tierra tienen 5 corazones. El corazón de la ballena azul es tan grande que el ser humano podría nadar por sus arterias. El ADN humano es 50% igual que el de un plátano. Comer una pizza o fumar un cigarrillo acorta la vida unos 10 minutos. Yo ya saqué las cuentas y fallecí en 1895. La superficie de Rusia es más grande que la superficie de Plutón. Desde el espacio aún se puede ver la frontera entre Alemania del oeste y del este, debido a las diferentes iluminaciones. En la cima del monte Everest hay señal. La luna de Saturno tiene una gravedad tan baja y una atmósfera tan densa que si tuviéramos alas pequeñas en vez de brazos, podríamos volar. En un vaso de agua hay más moléculas que vasos de agua en todos los océanos de la Tierra. Si el Sol tuviera el tamaño de una célula de un humano, la Vía Láctea sería del tamaño de Estados Unidos. Si se hiciera un túnel que atravesara la Tierra y saltamos dentro, en teoría saldríamos del otro lado 42 minutos después. Siempre y cuando no te mueras en el intento, lo cual es improbable. En esta época, cada 2 minutos, sacamos más fotos que toda la humanidad en el siglo XIX. Neil Armstrong tuvo que llenar un formulario migratorio cuando volvió de la Luna hacia los Estados Unidos. El idioma francés fue oficial en Inglaterra durante más de 600 años. 14 años antes de que zarpara el Titanic, fue escrita una novela que contaba cómo se hundió. Ya hablamos de esto en otro video. No sabemos a quién se le ocurrió la patente de la boca de incendios, porque se quemó en la casa de patentes de Washington, D.C. en 1836.